Hoy vamos a hacer un video paso a paso de este corte que es un degradé alto, bien borrado hasta arriba. Vamos a empezar pasando el alza número 2, palanca cerrada. Esta máquina es la BY modelo 5 que anteriormente la trajimos, hicimos el unboxing en el canal. Este es el primer corte que yo había hecho con esta máquina, así que vamos a estar viendo el paso a paso y probando la máquina a ver cómo se comporta. Una vez que limpiamos toda la zona con el alza número 2, lo que pasamos a hacer es que con la 0 palanca cerrada vamos a marcar nuestra primera línea guía. Una vez que ya la tenemos marcada la línea, vamos a tratar de emprolijarla un poco, dejarla lo más recto posible. Y ahora con la patillera vamos a pasar a sacar todo el pelo de abajo. Ahí dejamos la barba marcada en punta porque es como la usa el cliente. Y en este caso vamos a pasar la patillera porque lo que nos pidió este cliente fue que el corte sea con máquina, a cero, no con navaja, así que le pasamos la patillera para que quede un poquito más corto, pero sin llegar a la altura del acero que pasamos primero porque si no nos va a crear otra línea. Y ahora vamos a abrir la palanca y ese borde que está abajo vamos a tratar de dejarlo solo, ese pequeño borde, para que se nos haga más fácil borrar la primera línea guía que fue con la cero. Vamos a ir marcando a un dedo del acero con el 0,5, 0 palanca abierta. Y ahora poniendo la palanca a la mitad, lo que hacemos es pasarla sin llegar a la parte de arriba donde marcamos la del 0,5, porque si no se nos van a ir subiendo las líneas y vamos a tener que subir todo el corte. Ahora vamos a cerrar completamente la palanca y le vamos a abrir un poquito para eliminar esa línea que nos quedó de abajo. La vamos pasando. Es importante siempre pasar varias veces la máquina, pero ahí la pasamos solo sobre esa línea sin subirnos demasiado, utilizando las esquinas de la cuchilla. Vamos a pasar la máquina las veces que sea necesaria, vamos a volver por donde ya hemos pasado y como vemos abro un poquito la palanca para borrar la parte de atrás, que por ahí no lo mostré detalladamente, pero después la vuelvo a cerrar y vuelvo a pasar por donde habíamos empezado hasta que se nos borre completamente la línea. Y ahora vamos a pasar con el alza 1,5 palanca cerrado, vamos a hacer a un dedo de la línea anterior que habíamos marcado y siempre con el movimiento de cuchareo, movimiento en C, y ahí vamos marcando toda la línea a un dedo que nos quede prolijo. Ahora abrimos completamente la palanca y vamos a tocar arriba de esa línea. Una vez que la pasamos, levantamos la máquina haciendo un movimiento de cuchareo también y lo vamos haciendo. Recuerden que pasar siempre muchas veces la máquina de una sola pasada no se nos va a borrar el corte, siempre pasar muchas veces. Pasamos en distintas direcciones porque siempre hay distintos tipos de pelos, distintos tipos de crecimientos, así que bueno, siempre asegurarnos de eso. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es con el peine número 1, palanca cerrada, vamos a hacer ahí a medio dedo solamente de la línea que nos queda de abajo. Vamos a pasar muchas veces, siempre recordar eso. Pasamos todas las veces que sea necesario, que veamos que vaya borrando. Después de pasar la 1 cerrada, abrimos la palanca y la pasamos sobre esa línea que marcamos recién con la 1.
y vamos haciendo el movimiento de cuchareo en todo momento. Después, donde vemos que sea necesario aclarar un poco más, seguir cortando, cerramos la palanca y volvemos a pasar. Ahí la vuelvo a abrir y subo un poquito más. Vuelvo a cerrar y sigo pasando, asegurándome de que la línea se vaya borrando, debilitando de a poco. Y vamos a poner la palanca a la mitad para retocar ahí la línea que se nos crea entre el 1, palanca cerrada, y palanca abierta. Pero esta es menos, es solamente tocar esa línea. Y ahora lo que pasamos es a la medida 0,5. Vamos a primero abrir la palanca, pero esta vez solo tocando la línea que nos queda abajo, sin subir mucho, solamente sobre esa línea. Llego a esa línea y levanto la máquina. Eso es lo que yo hago, como pueden ver ahí. Voy pasando con las esquinas también de la máquina por si no me llega a borrar. Luego pasamos a cerrar la palanca hasta la mitad y seguimos solamente sobre esa línea, como pueden ver ahí, que yo llego a esa línea y levanto la máquina. Vamos utilizando las esquinas de las cuchillas y vemos como de a poco se nos va borrando completamente lo que son las líneas que nos quedaron. Siempre haciendo movimiento de cuchareo, pasando las esquinas de la máquina. Ahí vuelvo a abrir la palanca y subo un poquito donde veo que tengo que volver a pasar porque quedó un poquito más oscuro. Y bueno, vamos pasando varias veces las que sea necesario. Siempre recuerden eso, que de una sola pasada no se nos va a borrar. Y ahora lo que hago es cerrar completamente la palanca y vamos a pasar ahí abajo solo sobre esa línea y vemos como ahora ya se nos empieza a conectar completamente todo el corte. Y bueno, en este caso por ahí me pueden decir que es un corte que parece que estuviera pelado hasta arriba prácticamente, y lo es porque es un degradé bastante alto, pero es a pedido del cliente que sea así, que quede bien borrado hasta arriba, es lo que me pidió. Y bueno, cuando un cliente nos pide un corte hay que hacerlo. Así que bueno, esta es la idea, era hacer el corte que quede bien alto y bien borrado hasta arriba, bien clarito. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es que con el alza número 2 vamos a ir conectando la parte de arriba. De esta manera, para que un corte nos quede con la forma cuadradita en los laterales. Como ven, ahí pasó la máquina, la pasé más despacio para que se pueda apreciar el movimiento. Ven que siempre la máquina recta, nunca metiéndola, siguiendo la forma del cráneo, para que de costado nos dé esa forma cuadradita. Y para ir terminando de conectar lo que es con máquina, vamos a pasar el alza 1,5 con la palanca baja y pasamos debajo de donde habíamos pasado anteriormente con la 2. Y ahora sí, para terminar definitivamente el corte, lo que vamos a hacer es dividir la parte del crecimiento natural, lo que es el remolino que tiene este cliente, y lo vamos a peinar ahí. Y ahora con la tijera vamos a terminar de unir el corte. Como vemos, con la tijera sobre el peine vamos a ir cortando el exceso de pelo, lo que nos cae hacia abajo, que con el peine lo que tenemos que hacer es lo mismo que con la máquina, pasarla de abajo hacia arriba, siguiendo la misma forma del corte, sin seguir la línea del cráneo. Como pueden ver, solo sacar ese excedente de pelo que cae hacia el costado. Ahora les voy a mostrar ahí que, por ejemplo, ven, si yo sigo la línea del cráneo voy a cortar todo eso, y eso no hay que hacer. Solamente ahí, cuando llegamos a la parte de donde se une el lateral con la parte de arriba, levantamos el peine al igual que hacemos con la máquina y cortamos solo ese pelo que tenemos ahí. Y ahora, como podemos ver, el corte ya está casi terminado, pero vamos a retocar con la tijera de entresacar ahí solamente ese pequeño borde, algunos pelitos que quedaron,
que con esto vamos a terminar de darle la definición al corte. Siempre tratando de estar en todos los detalles porque es lo que nos va a definir el corte, los pequeños detalles nos van a dar los buenos resultados, así que ahí ya vamos terminando el corte. Ahora vamos a ver cómo estaba antes el cliente y cómo cambió, y ahí vemos cómo nos quedó el resultado. Ahora lo vamos a mostrar más de cerca y este es el resultado que obtuvimos. Como vemos, no nos quedó ninguna línea, todo bien borrado hasta arriba. Hasta acá llegamos, muchas gracias a todos por ver y nos estamos viendo en el próximo video.